Hola, muy buenos días a todas las personas que se unen a esta transmisión en línea dominical y a hora temprana para poder hacer una presentación virtual sobre el libro Los cines por venir, diálogos con autores contemporáneos de Jerónimo Ateortúa Arteaga. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Virginia Rico, soy la directora de Ojo Libre y en esta ocasión se suman al diálogo eh, Julio César Durán, que es coeditor de Filme Magazine y también es fundador de la muestra en Streaming Diamond. Y también nos acompañará Eduardo Cruz, que es coeditor de Correspondencias e Independiente. Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos Hola, días. hola. ¿Qué tal a Hola, todos? hola a todos. Gracias por la invitación. Parece que estamos perdiendo ahí a la comunicación con Virginia, pero bueno, nada, quería agradecer yo primero entonces a Eduardo Cruz y a Jules Durán, a Virginia por supuesto, en esta especie de joint venture que han hecho para presentar el libro. De verdad estoy muy agradecido y, pues ojalá despierte un poco el interés de la gente en México. Ya varias personas han comprado el libro allí y espero que pues se sirva para que se pueda difundir un poco más y sobre todo para conversar sobre cine. Sí, gracias también, Jerónimo, por estar por acá con nosotros en estos próximos minutos que vamos a estar charlando. Justo intentar que la presentación del libro no sea solo hablar de las posibilidades del cine, de las posibilidades que los cineastas pues que están integrados en los cines por venir, sino justo, ¿no? Que nos dé chance también de hablar de algo y que yo platicaba con Eduardo y con Virginia acerca de tu libro, que parece que hay un discurso de generación en lo que le preguntas a los cineastas que están contenidos ahí en tu libro. Y nada, bueno, agradecer esto, un placer estar por acá, Virginia, Lalo, y también pues muchas gracias por invitarnos del lado de Diamond, del lado de Filme, pensando que tuvimos el año pasado Pirotecnia, de la cual es productor Jerónimo, entonces estamos también muy contentos de haber tenido Pirotecnia y de pues ahorita charlar con Jerónimo. Lalo, no sé si quieres decir algo más antes de entrar en materia. No, lo mismo, solo agradecer a Virginia en primer lugar, que fue la que tuvo como la idea al principio de integrar a la revista en este team, y a Jerónimo por la disposición para platicar de libros, porque algo que creo que desde la revista al menos hemos notado es este gran interés, un cierto interés, al menos en el público de la revista, sobre el libro, en tanto los cineastas que aborda y en tanto creo el tipo de conversación que el libro plantea, ¿no? Eh, entonces creo que está bueno abrir este espacio eh, para que todos podamos charlar directamente con Jerónimo. Eh, no sé si para empezar tengas alguna pregunta, Julio, o Virginia, en caso de que regrese en algún momento. Pero tomando en cuenta que el libro aquí no se ha publicado y que si bien se ha eh, vendido o hay gente que lo ha comprado en línea, hay gente que ya lo conoce, a mí me gustaría que Jerónimo introdujera un poco el libro, como que lo presentara de manera rápida, antes de irnos ya sobre preguntas más precisas, si estás de acuerdo.
Sí, perfecto, lo presento y también valga la pena decir que quizá la mejor presentación es que hay un adelanto del libro en esta edición de la revista Correspondencias, donde aparece mi Claro. conversación con Alice Rohrwacher o Alice Rohrwacher, como se diga. No, nunca he podido saber exactamente cómo se pronuncia su nombre. Sé que Alice se dice. Pero bueno, el libro es un libro que me tardó 4 años escribir, que reúne 16, 15 conversaciones con autores de cine contemporáneo. Digo entre 15 y 16 porque hay una eh, medio conversación con Belatar, porque me parecía fundamental incluirlo allí en el libro, porque el libro empezó cuando yo estaba cursando en Bosnia y Herzegovina una maestría que él tenía allí que se llamaba Film Factory, que lamentablemente desapareció, y fue a partir de estar allí cursando que empecé a conocer a muchos de estos directores que pues para mí son pues parte de lo mejor del cine contemporáneo. Y yo comienzo el libro un poco con esa cita de El bebé y el dinosaurio, la famosa entrevista que le hace Godard a Fritz Lang, pues un poco una cosa también medio de aspiración, porque pues están todos estos directores a quienes admiro mucho y yo voy a conversar con ellos como alguien que es un director de cine en ciernes y quiere aprender el oficio y ve en estos directores y directoras como cierta maestría y por qué no llamarlo cierto secreto que trato como de desentrañar. Yo creo que yo durante mucho tiempo estuve haciendo las entrevistas, teniendo las conversaciones con los directores, sin saber exactamente cuál iba a ser la curaduría, pero más o menos a partir de la sexta entrevista empecé a ver que había motivos que se repetían, como sobre todo cierta pregunta sobre la ontología cinematográfica, sobre los procesos creativos de los directores y subterráneamente, aunque no se pregunte de manera literal, sobre si el cine tiene un porvenir. Creo que el libro lo termino de encontrar cuando me doy cuenta que no es el cine por venir, sino que son los cines por venir. Entonces, pues me parecía importante la idea de integrar que si hay un futuro para el cine, pues es en la pluralidad y en que el cine no es una sola cosa. Eh, y pues más allá de eso, para quienes no conocen el libro, hay allí conversaciones con Api Chapón, Vira Zetácul, Víctor Erice, Carlos Reigadas, Lucrecia Martel, Rita Acevedo, Radu Jude, que recientemente ganó el Oso de Oro, así que se valorizó su entrevista. Está al alza. Sí, Eh, sí, sí. eh, y está Luis Ospina, pues que es para mí muy, muy apreciado, Víctor Gaviria, entre pues, varios otros. Y que justo además, lo podemos comentar rápido y si quieres, eh, ahondamos un poquito más adelante. Estás preparando algo de Ospina. Sí, sí, sí. Gracias por preguntarlo porque pues eso es a lo que vengo dedicado en el último tiempo. Antes de que Luis muriera, falleciera, yo estaba trabajando para él, era su productor de una película que se llama Mudos Testigos. Y igual que sucedió con su película anterior que se llama Todo comenzó por el fin, él cuando la estaba haciendo sentía que podía morir en el proceso, pues de hecho de eso va la película en gran parte y deja dicho que si pues él llegara a morir, otro director, que en ese caso era Rubén Mendoza, la finalizaría. En este caso, pues no lo dejó filmado, pero sí todo el tiempo lo decía. Para él era más importante las películas, porque pues él de alguna manera lo decía de manera literal, que la forma de ganar por lo menos durante un tiempo a la muerte es a través de la obra. Y entonces, pues me quedó legada a mí esa película, la estoy finalizando. Es una película que justo va sobre los orígenes del cine en Colombia. Es un film collage hecho enteramente con imágenes de las películas del periodo silente en Colombia, que es digamos, un cine muy desconocido y me parece que tiene todo el sentido que Luis siga vivo a través de esta película que en parte tiene algo de vampirismo, tiene algo de espectros, de dar nueva vida a ciertas imágenes. Y pues estamos a punto de terminar la película.
y esperamos que se pueda estrenar el próximo año. Sí, pues logramos terminar de financiar todas las cosas que hay que pagar después de finalizada la película. Pero bueno, Lalo, no sé si puedo hacer, ya para entrar y hablar del libro, ¿puedo hacer una pregunta o querías tú algo? No, dale, dale, dale. Es que justo ahorita dijiste algo, Jerónimo, que a mí me llama mucho la atención y que se va colando de repente a lo largo de las entrevistas. La recuerdo sobre todo con Erice, acerca precisamente incluso podríamos decir las fantasmagorías, ¿no? De qué tanto el cine es un fantasma, ¿no? Ahí eh, una imagen que se niega a irse, ¿no? Y que puede repetirse una y otra, o un momento que puede repetirse una y otra vez. Eh, y ahorita que lo comentaste, pues creo que es un interés personal, autoral. Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Pues mira, yo creo que cuando el libro termina de tomar forma, yo creo que yo estaba muy influenciado por otro crítico que es Mark Fisher. Y Mark Fisher, pues es un crítico de música que no pertenece a las tradiciones, que también escribe sobre cine, ¿no? Y no pertenece a las tradiciones canónicas de la crítica cinematográfica. En cierto sentido es una especie de crítico bastardo, no se podría uno afiliarlo a Serge Daney o a Tubiana o a los pues, grandes críticos franceses, sino que él tiene como una visión muy distinta donde no teme, digamos, hacer lecturas ideológicas y meterse también en los temas de las películas, pero bueno, más allá de todo esto, el asunto con Mark Fisher es que para él es muy importante la figura del fantasma, ¿no? Entonces tiene el libro, uno de sus dos libros, o de sus dos libros más importantes, se llama Los fantasmas de mi vida, donde él pues va a terminar de acuñar una noción de Derrida que es la de hauntology o espectrología, como lo han traducido también, que es esta idea de el pensamiento sobre aquello que no existe o aún no existe, pero aún así ejerce cierta influencia sobre el presente. Y cuando hablo de los cines por venir, pues justamente también estoy hablando de cierto espectro. El futuro es un espectro, es algo que todavía no ha acontecido, pero que está contenido de todas maneras, está inmanente en las imágenes del presente. Entonces, de alguna manera el libro tiene algo de espectrología en ese sentido, pero la espectrología, la ontología, es un pensamiento sobre el futuro, no sobre la nostalgia. Erice me pareció importante empezar con la conversación con él, porque pues él siente, uno siente cierta melancolía en sus palabras, cierta idea de que lo que él conocía como el cine está en retirada, que aquello a lo que las personas hoy llaman cine no es a lo mismo que él llamaba cine, pero más allá de eso yo siento que lo que él echa de menos es cierto lugar cultural que ocupaba el cine y que también eso ya es un fantasma. Entonces, sin duda, nada más hay que ver la portada del libro y esos blancos y negros de Belatar son bastante fantasmagóricos y si recuerdan a esta cita que hace allí Víctor Erice de, ¿quién es? ¿Qué era? De este escritor ruso, no es Gogol, no recuerdo ya, pero él cita Sobre las sombras, ¿no? sobre la sombra, sí, sí, que ayer estuve en el cine, que la citó de memoria él ahí y yo pues después la busqué y medio la corregí un poco, pero pues a pedido de él. Pero Gorky es en realidad el autor. Máximo Gorki, ajá. Sí, 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 sí. Virginia, ¿quieres arrancarte también con alguna pregunta para Jero? Ya que te tenemos acá de regreso. No te escuchamos, Virginia. Qué pesadilla tecnológica la que estamos viviendo en este momento, Virginia, pobre. Ya, ¿me escuchan? Sí, Ahí ya te perfecto. escuchamos. Le da un Ay, poco de Muy bien. espontaneidad también a esto. Sí. qué terrible situación. Bueno, de seguro de forma presencial habría alguna cosa extraña sucediéndome porque tengo muy mala suerte con algunas cosas. Entonces, Es una este, mufa Bueno, tecnológica.
Ay, sí, sí, atraigo las fallas tecnológicas. En fin, ya, ya de lleno en este tema y con el pretexto del libro y del trabajo de Jerónimo, a mí hay como dos preguntas que se me hacen importantes, obviamente partiendo desde una visión personal, no solamente sobre el cine, sino también sobre la acción de escribir sobre cine, que me parece que puede llevarnos también a reflexionar algunas cuestiones importantes sobre lo que se dice y lo que no se dice, los hilos conductores de las entrevistas o los temas urgentes de los cineastas que tocan y que tú también tocas como un autor, como un cineasta preocupado, como pues como un individuo que deja muy claro las ideas que resuenan en tu mente, ¿no? Algunos temas que se mantienen presentes en los diálogos, en las entrevistas que haces con cineastas, que tiene que ver, por ejemplo, con los modelos de producción, con la preponderancia o la ausencia de las imágenes o de otros recursos cinematográficos, ¿no? Como es el caso del sonido y la insistencia que hace Lucrecia Martel de cambiar de dinámica de percepción, ¿no? Y pensando un poco en eso, a medida de que iba leyendo el libro, caía un poco en cuenta en que quizá este lugar común que luego se discute mucho sobre cómo siempre pensamos el cine en imágenes, por llamarlo como de alguna manera, empieza a desvirtuarse, ¿no? O sea, hay un montón de posibilidades para reflexionar y que se mantienen muy abiertas y muy latentes en esta compilación de diálogos, ¿no? Y de repente hubo un momento en el que en una conversación que tú mantienes con Radu George, que se llama Desmontaje de la historia, ahí aparece dos imágenes que siento que no son casuales, no son como azarosas, sino que también el volver a la imagen en sí específicamente a estas dos imágenes que se presentan, o sea, sin la intención de describirlas, sino más bien como para potencializar la imaginación de las personas que no han accedido al libro, ¿no? Pero volver a la imagen, volver a discutir un poco sobre esta posibilidad dice también un poco sobre estas preguntas que se mantienen también, ¿no? De dónde está el cine, dónde está la potencia de la creación cinematográfica, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras como un poco a través de estos diálogos que tú pudiste hacer, ¿qué tanto se transformó, qué tanto se deformó tu propia idea del cine, por llamarlo como de alguna forma, tanto como cineasta, como productor, como crítico, a partir de esta experiencia de filtrar las conversaciones, de pensarlas más allá de las imágenes, pero en compañía de las imágenes, ¿no? Y también del sonido, de estas ideas que compartiste con estos cineastas. Pues mira, cuando yo empecé a escribir el libro, yo trabajaba como crítico para un diario que ya desapareció, que era un diario muy importante, pero que la pandemia lo terminó de matar en Medellín. Y mi labor era fundamentalmente pues reseñar los estrenos semanales, ¿no? Entonces pues yo hablaba mucho de películas de Hollywood y siempre sentía que lo que decía para una película servía para las demás. Porque pues en un punto empecé a sentir que pues la crítica solamente del asunto narrativo de la película no es lo suficiente, sino que pues siempre termina uno hablando en cualquier crítica del cine en general y del mundo. Entonces,
yo creo que a medida que yo iba escribiendo el libro también se reflejan ciertos raptos teóricos o ideas que tuve y que luego deseché. Y uno de esos, fundamentalmente a partir de como ese distanciamiento que sentía de escribir sobre los estrenos semanales, tenía que ver con una cierta pelea con la idea de que el cine es fundamentalmente un arte narrativo. Entonces, que hoy lo emparento con cierta idea como más o menos adolescente o como cierta idea de que el relato es como el vehículo por el que se cuela todo lo reaccionario en el cine. Y en algún momento, mientras escribía el libro, probablemente influenciado porque estaba allí estudiando con Belatar, empiezo como a cuestionarme mucho eso y esa pregunta se repite en varias de las entrevistas, como de decir, ¿qué es lo específico del cine? Que más allá de que haya una especie de reconciliación con la idea de que el cine es un arte narrativo, por lo menos lo es para mí, porque las películas que yo amo en su gran mayoría son narrativas, más allá de que pueda apreciar lo que hoy llaman cine áptico, ciertas experiencias más sensoriales. A mí el cine que me interesa siempre cuenta una historia. Eh, sí, sí, sigo pensando que lo específico del cine de todas maneras no es contar historias, es otra cosa, porque pues como se dice varias veces allí en el libro, eh, muchas otras disciplinas también cuentan historias. Tal vez lo equivocado es preguntarse qué es lo específico del cine, y como lo dice allí Kelly Reichardt cuando se lo pregunta, que más o menos sugiere que la pregunta es tonta, lo cual fue, fue bien como esa puesta, ese modo de ella de ponerme en mi lugar de alguna manera, como, bueno, pero ¿para qué te preguntas eso? O sea, es importante en realidad eso. Como muy sencillo su gesto, pero al mismo tiempo fue muy significativo para mí. Y creo que, no sé, perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, pero creo que, no, eso lo tomo como un ejemplo de ese tipo de ideas que van cambiando a medida que voy escribiendo el libro. Entonces, pues ayer lo conversábamos y lo digo allí, creo que es en los agradecimientos, que no considero en absoluto un valor la coherencia. Y creo que pues muchos de los cineastas que más me interesan, muy a pesar de la visión coherente que ellos quieran dar de sí mismos, albergan en su interior, en su obra, profundas contradicciones. Creo que lo verdaderamente humano no es asignar un valor, sino es esa ambigüedad, es esa contradicción. Y yo sí veo el libro como una serie también de rupturas personales respecto a lo que siento y pienso que más que qué es el cine, sino qué puede llegar a ser. Claro, y que en ciertos sentidos, por ejemplo, pensando un poco en Pirotecnia, en la película que escribiste y que produjiste, hay un momento en el que se dice una frase de todos pensamos en las mismas imágenes, ¿no? Pero el hecho de que pensemos y lo traslademos, por ejemplo, en el cine, ¿no? De todos pensamos el mismo cine, suele ser como una falacia un poco ligada a la idea unidireccional de lo que puede ser el cine concibiéndolo exclusivamente como películas, ¿no? Pero sin embargo, el cine tiene un sentido inherente polifónico y esa intención de poder pensar el cine desde diferentes ámbitos que obviamente se conectan con la creación cinematográfica porque estás entrevistando y dialogas con cineastas, ¿no? Eso también como que abre la posibilidad para pensar que desde la cuestión de la creación, ¿no? El cine se caracteriza también por una disolución de su propia estructura, ¿no? De su propia concepción única y inequívoca, por llamarlo como de alguna manera. Y vinculando como esa diversidad de la propia creación cinematográfica, pero también ligándolo a tu propio trabajo como crítico, ¿no? Y no solamente como crítico, sino como escritor de textos sobre cine, ¿no? Pensando también como en una cuestión de la creación de ensayos, de textos, de críticas cinematográficas. No sé si tú has pensado en este caso
en la potencialidad de este libro como parte del universo de los textos sobre cine, ¿no? Hace ya unos días intercambiábamos algunas ideas sobre, por ejemplo, la poca flexibilidad de la teoría cinematográfica o la responsabilidad extrema de los textos académicos, ¿no? Y te lo pregunto porque en tu crítica y específicamente en el libro que haces, eh, describes la crítica como un acto subversivo, sin forma especial, ¿no? Y condensada del hecho de pensar el cine, sino más bien como una dispersión, como un acto lúdico incluso, ¿no? Que eso no quiere decir que sea menos reflexivo, pero como algo que no tiene estas ataduras, ¿no? Entonces, como pensando en este contexto, en este universo sobre la escritura cinematográfica, ¿cuál crees que es el lugar de la crítica como producción de sentido también de cine? Hay una película de Clever Mendoza Filio que se llama Crítico, que él hace antes de sacar su primera película, que a mí me encanta, que es Sonidos Vecinos. Y allí hay una pequeña entrevista de Joao Moreira Salles donde él habla de la codependencia de la crítica y del cine, ¿no? Entonces él habla de la fortuna de los críticos que nacen cuando hay buenos cineastas, porque pues un crítico podrá ser tan bueno como haya buenos cineastas, porque pues esa es la materia prima que le permitirá pensar y crecer y escribir. Pero al mismo tiempo dice la relación no es tan unidireccional porque también que haya buenos cineastas depende de que haya buenos críticos. Entonces uno no puede entender un movimiento legendario del cine como lo es la Nouvelle Vague sin la labor previa de ellos como críticos cinematográficos. Yo que viví en Argentina, uno no puede entender el nuevo cine argentino sin el surgimiento de una nueva generación de críticos. Entonces, a mí me gusta mucho la imagen que da allí Aliche en el libro, donde dice que los cineastas son como personas que producen sueños, son estas imágenes de los sueños, ellas son como un paralelo con el psicoanálisis y que los críticos vendrían a ser el analista, ¿no? Entonces, ¿qué tan ricas son las imágenes de tus sueños? Pues permitirá que el analista pues haga mejores interpretaciones, pero también de la habilidad del analista depende que esas imágenes pueda hacer esa elaboración de segundo grado con mayor complejidad para que pues ella nos hable, ¿no? Y nos devuelva la mirada. Entonces, pues yo creo que la labor de la crítica es una labor de creación y sobre todo yo diría que sí, ante todo política en esos términos que yo cito allí de Reynolds, donde me parece que uno cuando es un cinéfilo, el cine es algo existencial, ¿no? Es algo que ocupa un espacio importante en la vida. Yo cuando hablo con las personas y para ejemplificar todo, digo, esto es como tal película, o las películas me ayudan a pensar el mundo y como digo, este libro es un paso en un emprendimiento, digamos, para ponerlo en términos comerciales, o en una empresa fundamental, que es tratar de hacer el cine una forma de vida. Y la forma de hacer del cine una forma de vida es pensándolo constantemente, y el ejercicio de pensamiento, pues yo siento que se perfecciona más cuando uno lo pone por escrito o por lo menos cuando lo conversa también, que eso muchas veces es más gratificante que escribirlo. Y lo que se escribe sobre las películas modifica la mirada sobre ellos. Y bueno, sobre lo que conversamos hace unos días, pues ahí también tiene que ver con mi propia experiencia. Yo no soy muy no soy muy lector de teoría. A mí lo que me gusta es la crítica, me gustan los críticos o los propios cineastas cuando hablan de cine. Eso me apasiona y me enseña y aprendo. En cambio, yo no sé, como un texto de Bardwell, para mí eso es como unas croquetas de arena. No sé, no tienen sabor para mí. No, no, no. Eh,
en el libro, justo el libro de Gilberto Pérez, El fantasma material, él al principio hace como la diferenciación y separa como en una especie de lugar intermedio entre la crítica y la teoría, que para mí ya se hace accesible. No es que yo no haya leído ningún libro de teoría ni que ninguno me haya enseñado, por supuesto que muchos clásicos como el libro de Christian Metz. Eh, pero sobre todo como cierta teoría de tradición analítica no me calienta, digamos. Cosa que sí En ese sucede con la sentido, crítica. eh, perdón, en ese sentido y un poco sumando a la pregunta de Virginia, eh, a mí particularmente me parece que el libro, o al menos eso yo sentí mientras lo leía, tiene cierta cualidad como pedagógica. Justo respecto a la entrevista de Alice, en el momento en el que hablan de la crítica de cine y ella define esto, o también Kelly Reichardt hace casi toda una mini cátedra sobre la importancia de los movimientos de cámara, ¿no? Y como ella lo habla con sus alumnos. Pues, también Rita Acevedo en algún momento, a pesar de que lo dice de manera más romántica, también ahonda en eso. Yo quería preguntarte si tú consideras que este libro tiene esta potencia pedagógica que libros como el de Christian Metz, por ejemplo, pretenden, o los libros de Borwell, ¿no? Como se venden como eso, ¿no? Como la teoría cinematográfica es pedagógica, claro, pero siempre tiene una palabrería en medio que hace crear una distancia entre el mundo académico y el resto del mundo. Y algo que a mí me parece y me gusta mucho de tu libro es eso, que es como conversaciones muy casuales, uno a uno, pero que van soltando por ahí ideas muy concretas que casi podrían generar un taller sobre cine. ¿Tú qué opinas? Pues lo que dices es, pues para mí es como muy buen halago sobre el libro porque pues tiene que ver con mis intenciones, ¿no? Yo ahí al principio del libro empiezo citando a Benjamin, donde él habla del el autor como productor, ¿no? Y entonces él dice que en realidad pues la política de un autor se mide en qué tanto su obra modifica el campo, ¿no? Y tiene la posibilidad de impactar en él, pero sobre todo en otro gesto, y es que tanto su actividad puede ser modélica para los demás. Para mí estos cineastas tienen una cualidad modélica para mí y yo intento que el libro sea como una invitación no solo a pensar en el cine, sino a hacer cine. Y por eso esa pregunta constante por los modos de producción. Hay como una especie de medio marxismo subterráneo en el libro sobre la idea. O sea, hay una pregunta que yo nunca logro hacer de forma directa, pero que siempre me muero por hacer, es como, ¿cómo conseguiste el dinero para tu primera película? O sea, para mí ese es el principal misterio del cine. Yo llevo ya 2 películas producidas, estoy haciendo la tercera y no logro entender cómo se consigue el dinero. Y cada vez que veo una película, sobre todo me pasa con las óperas primas, por ejemplo, de compatriotas de ustedes, que veo películas de un director que está debutando y que de repente para mí tiene unas cualidades de producción que para mí son inalcanzables y que no podría soñar. Entonces, para mí el libro constante es una pregunta sobre el dinero. Me parece que sí, es fundamental, ¿no? Sarah Pound sugería que todas las cartas de amor en realidad son sobre dinero. Y creo que hay algo de esta carta de amor que en realidad es sobre el dinero. Eh, y que tiene que, digamos, ahí hay parte de mi incapacidad de correr el velo de la decencia, porque eso no se pregunta, eso es de mal gusto. Eh, Y bueno, es un poco eso lo que intento también desentrañar. A uno de los que se lo llego a preguntar como de manera casi más directa es a Lab Díaz. Eh, También entiendo que hay otros directores que están en otros contextos donde de repente la producción se les facilita más porque tienen sistemas mucho más fluidos en sus países, acceso a más dinero, pero pues yo lo veo en la universidad en la que yo estudié. Yo estudié en una universidad pues que fue un gran privilegio estar allí. Y no sé, cuando estábamos allá en la universidad yo me veía en igualdad de condiciones
con mis compañeros de conocimiento y eso, pero sí voy viendo como, por ejemplo, mis compañeros, digamos, europeos, ya muchos de ellos van por la segunda película con sistemas de financiación mucho más altos a los que yo nunca podría acceder y bueno, eso también me ubica a mí en un lugar en el mundo y el libro también es como una especie de invitación a gente como yo, pues sudaca, en países que tienen muchas limitaciones de, bueno, venga, vamos a hacer cine de otra manera. Y no como a una especie de remedo de otras industrias y que va a ser sicario, digamos, de entrada. Entonces, creo que la pedagogía no es solo una pedagogía del pensamiento, sino también de la acción para mí en el libro. Sí, es mi intención, porque pues yo quiero que más gente haga cine. Yo no pienso que el cine sea como una torta y que si uno agarra pues una porción se la está acabando, ¿no? Un poco como usando la analogía de Hitchcock. En cambio, pienso que entre más gente haga cine, la torta se hace más grande. Ujú. Porque justo Pues, está esta cuestión que no habíamos quizá reparado tanto precisamente en lo que dices ahorita, ¿no, Jerónimo? En las cuestiones materiales del hacer cine, ¿no? Y todos estos directores, digo, ya pasamos rápido lista algunos de ellos, ¿no? Aliche, Kelly Reichardt, ¿no? Laf Díaz, Radu, que sí, quizá vaya a ser uno de los cineastas importantes del año. Eh, Creo que las condiciones materiales un poco también condicionan no solo las maneras en las que hacen sus cines, sino el estilo y el qué, ¿no? Y el qué cuentan. No sé si eso se va colando entre, digo, lo leemos un poco en las entrevistas, pero no sé si eso se fue colando entre las entrevistas y entre buscarlos y entre que te dieran unos minutos o unas horas. No sé si entre las preguntas que les fuiste haciendo se va colando pues las condiciones materiales que ellos tienen para hacer cine, pues qué tanto los iban condicionando a hacer sus películas. Sí, yo voy guiado por una idea fundamental y es que los modos de producción impactan sobre la poética y de hecho pues lo que trato al comienzo, a ver, hay algo que yo en el libro procedo un poco como en último tiempo me ha llevado a mí a proceder con la realización de cine y sobre todo porque me he dado cuenta que he terminado siendo como un director que hace películas de archivo y no solo que hago películas de archivo, sino que produzco películas que todas tienen que ver con el archivo y lo que me he dado cuenta es que pues las películas de archivo no son fundamentalmente acerca de quién consigue el archivo más extraño que nadie había visto, sino que se trata justamente de lo que mencionaba Virginia antes, es de hacer ver las imágenes. Muchas películas maravillosas de archivo como en el Intenso Ahora tienen imágenes que de repente ya estaban en YouTube. Pero o que pertenecían a otras películas, pero el punto es cómo Joao Moreira Salles te hace volver a ver esas imágenes o verlas de otra manera. Entonces, esto solo para decir que, que es una noción básica de montaje, las imágenes no son solo las imágenes por sí solas, sino que siempre están en una correlación con las imágenes que están antes y después y con las que generan relación. Dicho esto, las entrevistas en el libro por sí solas podrían significar cosas muy distintas y mi gran esfuerzo fue un esfuerzo de curaduría para que haya una manera de hacer que quien lo vaya leyendo pueda ir observando lo que a mí me interesa, porque pues si le da otra curaduría, por ahí la gente lo veía más como un libro de anecdotarios también, ¿no? De anecdotarios de los directores. Y por eso al principio yo hago una conexión y es entre el origen de la palabra poética y producción, que vienen de poiesis. Las dos tienen la misma raíz, tienen que ver. Por eso yo evado más la palabra, no utilizo tanto la palabra estética, que me parece la mayoría de las veces muy mal usada, porque la estética tiene que ver con las condiciones de recepción o de las condiciones de poder producir el efecto de lo sublime. En cambio, la poética tiene que ver es con la producción. Y si la poética tiene que ver con la producción, el dinero y la forma como se hace la película va a impactar necesariamente en las imágenes que están allí. Eso por no hablar de la ética. Entonces, sin duda, no sé, el caso de Aliche, por ejemplo, ella como que no se lo pregunta mucho, ¿no? Ella es la directora más distinta en ese sentido porque ella tenía como
pues ella cuenta una historia que es como que ella tiene un productor y un día el productor dijo, tú tienes muchísimo talento y entonces le consiguió la plata y Claro. entonces ella estaba filmando una película. Cosa que no se parece en absoluto a mi vida o a la gente a la que yo le he ayudado a hacer películas, no existe eso. O sea, las pocas veces que yo intenté como llevarle un proyecto mío a un productor, lo que recibí fue eh, indiferencia total. Y lo mismo le pasa a otra gente con sus propias películas. Pero hay para otros directores es un punto fundamental y el caso de Pedro Costa es, creo que quien mejor lo reflexiona allí en el libro. También el caso de Albert Serra o el de Albertina Carri, creo que lo reflexionan muy bien. Eh, y sí, me parece interesante. Siempre pienso en esa escena del comienzo de Tu Bien de Godard, que siento que pues, es la única persona que lo ha hecho, que arranca la película mostrando los cheques de todo el equipo técnico, ¿no? O sea, esa es la primera película, la verdad, que muestra la materialidad de una película. Entonces arranca de cheque para el director de fotografía, para el gaffer, para el best boy, para el actor, para la actriz, para el director, para no sé quién. Y bueno, un poco yo intentaba hacer eso. No en todos casos sale, además porque muchos directores no les interesa hacer de eso, de verdad como que se han relacionado, han ido por la vida como así, como, bueno, yo estaba allí y me llegó plata y filmé una película, ok, bueno, está bien. Oye, y ahora que ya, bueno, ahora que mencionas como tus experiencias con los productores y volviendo a una idea que mencionaste hace un momento respecto de la relación entre crítica y cine, ¿no? Y cómo entre más cine hay, mejor crítica hay y viceversa. Yo quería preguntarte sobre el panorama crítico en Colombia. Además, tomando en cuenta que tú escribes o escribiste crítica también durante este tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál dirías que es el estado de salud de la crítica de cine colombiana respecto de la producción cinematográfica colombiana? Pues cuando yo empecé a escribir crítica, lo hice como desde una tremenda ignorancia de las tradiciones críticas en mi país y creo que en gran medida todavía me falta mucho por entender. En ese momento, pues los referentes que tenía de crítica era gente que más que todo comentaba cosas similares, como más bien al show, relativas al showbiz, o que eran como comentaristas de contenidos que no me generaban ningún tipo de respeto, pero siempre pues tenía como referente la figura de Pedro Adrián Zuluaga, que es quien escribió el prólogo del libro, por quien tengo una gran admiración y creo que eh, sus reflexiones han influenciado, de hecho, las cosas que pensamos con nosotros en Invasión Cine, que es la productora sobre el cine. Y creo que ahí viene una generación de gente que está claramente consciente de que un cambio significativo en el cine de Colombia, y no es para pensar Colombia como un cine nacional, porque a mí la idea de cine nacional me importa eh, poco o nada, sino más la idea de la tradición. Esa idea sí me parece mucho más productiva y mucho más linda, porque pues yo veo el cine es desde acá, desde Colombia, y está filtrado por lo que me tocó en suerte al lado. Entonces, pues experiencias como la revista Cero en Conducta, o también experiencias pues que ya vienen de años atrás, pero que han ido renovándose con los pocos recursos que tienen, como pues el caso de la revista Kinetoscopio, ahora hay una nueva que se llama Canaguaro. Valoro mucho lo que hacen y creo que se está creando algo que puede llegar a desembocar en un cambio real en el cine colombiano. Cuando acá inauguraron la Cinemateca, la película que trajeron fue La Flor de Mariano Ginás, que ahí fue cuando hice una parte de la entrevista, porque la entrevista se hizo en varias partes. Él vino y dijo algo muy lindo, dijo, este espacio promete cambiar para siempre la historia del cine colombiano. Y yo creo que si se sabe capitalizar ese nuevo espacio que hay la Cinemateca de Bogotá, junto con estos nuevos chicos que están escribiendo, eh, creo que se puede generar algo. Echo de menos un poco que yo mismo no lo hago, la provocación. A mí sí me interesa la provocación en la crítica.
no sé, de repente alguien que pueda salir con autoridad a defender por qué en realidad el cine Tarkovsky no está bueno. O sea, a veces siento que la crítica es demasiado respetuosa. Eh, eh, También entiendo una decisión que yo, o sea, es raro porque lo digo, pero es una decisión que yo tomé y es como casi que hablar de lo que me gusta, no hablo tanto de lo que no me gusta y el libro está dedicado a eso, a lo que admiro. Aunque pues cada tanto en alguna conversación sale, le tiramos un palo ahí, yo que sé, a Iñárritu o un palo ahí a Christopher Nolan bueno, gente que hace cosas que no me interesan, pero en general ese no es el foco. Pero sí echo de menos un poco la provocación, que en Argentina la practican bastante y bastante bien. Eh, y sí, pero no, creo que no soy el que la va a poner en práctica, pero sí me gustaría como parte de sacudir un poco ciertas ideas sobre cine. Y creo que la crítica es un poco también para desnaturalizar algunas de esas ideas, aunque sean polémicas, aunque no esté de acuerdo con ellas. Claro. ¿Puedo Retomando comentar? esta idea que, ay, perdón, No vas. No, ¿quién? vas, Virginia. Sí, ahora sí. Sí. Retomando esta idea que mencionas sobre provocar y que también Virginia, es una pesadilla lo que está sucediendo contigo. se No te escucho. Te fuiste tantito, Virginia. Creo que tampoco nos escucha ella. Creo, Pues mientras vuelve Jules, tú pero me ibas a preguntar algo, ¿no? Mientras regresa Virginia. no, justo quería nomás comentar algunas cosas que están llegando por acá en la transmisión de Facebook. Adriana Chávez Castro nos manda saludos. Jorge Víctor González Herrera hoy en Bolivia, comenta: hoy en Bolivia se celebra el Día del Cine Boliviano y que es una gran coincidencia y un gran regalo la presentación del libro. Pues bueno, ese es Muchas gracias, un gran mérito de Jerónimo. Eh, Armando Andrade dice: felicidades Jerónimo por tu libro. Hay una búsqueda de reafirmación de muchos paradigmas, o por lo menos de autores que los propician para renovar el cine. Dice Gustavo Fontán: la escritura es el acto cuando las cosas empiezan a ser precisas, y tu publicación logra precisar las ideas que a veces eran vagas sobre todos los cineastas a los que abordas y entrevistas. Enhorabuena. Muchas gracias, Fontán. Gustavo Fontana, más. Sí, sí. Saludos. Sí, Hay total otro, admiración. hay otras preguntas un poquito más específicas. Si quieren, Lalo, no sé si tú quieres preguntar algo más y regresamos con preguntas de acá de Facebook. Creo que volvió Virginia. Si quieres. Listo, Virginia, creo que te tenemos. Creo que sí. Dale. ahora me toca a mí ser el fantasma de esta conversación. Creo que no. Hay como un delay importante. ¿Me escucho? Se nos, como que se nos va. Virginia, A si quieres ver, continúo, Jerónimo. Em, Sí. por acá Juliana Santana, sobre un tema que estábamos hablando ahorita, dice: me parece muy interesante la opinión y la invitación a hacer cine de otras maneras, perdón. Sin embargo, me cuestiono el cómo hacer y llegar a las personas con nuestras películas de autor. Lo comenta Juliana Santana. Esa me No sé parece una si pregunta fundamental y es una pregunta sin respuesta. Cada vez yo veo más la imposibilidad de llegar a públicos más amplios con el cine que nosotros proponemos hacer. Hay algo que recorre el libro,
una pregunta y sobre todo más que el libro, muchas de las discusiones que se han generado acerca del libro y es esta idea, retomando a Fisher, de sacudir un poco cierta melancolía europea sobre el final del cine. En estos días, por un curso que tuve que dar, estaba revisando otra vez como mucho el cine Godard y también llego a una conclusión como para no ser injusto con él o con Susan Sontag, además, tampoco es posible ser injusto con Godard, digamos, está más como en un Olimpo muy grande. Y esta idea de la muerte del cine tiene que ver en el fondo, es una pregunta por el pueblo, y ya me explico, y es que eh, la búsqueda de Godard o incluso de Susan Sontag, que es la otra que mantiene este tropo de la muerte del cine también en sus películas, ha sido una búsqueda constante por otras formas, ¿no? De entender el cine como una forma infinita y como fuente de posibilidades que no han sido exploradas. En algún momento yo quería que el libro se llamara Futurabilidad del cine, título que afortunadamente no elegí porque lo habría fijado mucho a la filosofía de Bifo Berardi, pero sí porque tiene que ver con todas las posibilidades inmanentes que hay en el presente. Yo creo que Godard se dedicó toda su vida a explorar cientos y miles de posibilidades en el cine, cada película es eso, pero él ve cómo el cine persiste solo en algunas. Y estas otras que de todas maneras sí existen, no parecieran tener jamás un apego con el pueblo. Entonces, es la idea de que todas esas otras ideas, todas esas otras posibilidades del cine, todas esas otras formas productivas, potentes, no terminan de tener un arraigo popular. La modernidad en un punto también es como el ingreso del aburrimiento en la imagen cinematográfica. También es la historia de una separación entre a quien nosotros consideramos los autores más grandes o los cineastas más grandes y el gran público. Entonces yo creo que la melancolía de ellos no es tanto la idea de que el cine efectivamente está muerto, porque hoy está más vivo que nunca y hay grandes cineastas, es más bien una especie de lamento de que esos grandes cineastas, que uno los ve y uno dice el poder poético de estos directores es impresionante, pero no puede tener ese alcance y entonces pues eso termina en la pregunta que hacía, ¿cómo se llama Juliana? Sobre eso, cómo llegar, o sea, digamos, si esa respuesta no la puede contestar Simon Leang, difícil que nosotros que apenas estamos empezando la podamos responder. Simon Liang, a quien en algún momento intenté entrevistar también para este libro, contaba que él compraba las boletas de sus películas en China y salía y las regalaba o sea, como salía y las regalaba a la gente como, bueno, mira, ven a ver mi película. Eso fue una forma que él encontró. También entiendo que el cine va tomando una forma también más parecida a la del teatro independiente, donde también empiezan a hacerse importantes como las funciones uno a uno y donde uno también tiene que conformar, tal vez es un rezago medio de otro tiempo y si se quiere hasta patriarcal, la idea de la masividad. No sé, o sea, si tu película la ven 20.000 personas, es un montón de gente, es un montón de gente. Y a ese tipo de demanda no la literatura, digamos, a la literatura no se le demanda ser masivo al nivel del cine, ese lugar incluso lo ocupan hoy otros productos que no tienen además ese nivel de marcar la existencia de las personas como lo son TikTok, como lo son las redes sociales. Bueno, es un tema que da para hablar toda la vida, pero que por supuesto me interpela mucho. Por acá pregunta Adriana Chávez, ¿cómo proteger la exhibición del cine actualmente con la proliferación de plataformas gratuitas que dan acceso a películas que incluso aún no han sido estrenadas? La pandemia está generando un público consumidor de cine en sillón que no necesariamente es reflexivo. No sé, Mm, ¿coincides? Pues mira, el mito del espectador no reflexivo ha existido desde los primeros orígenes del cine. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esa idea. Yo no creo que hay espectadores no reflexivos, hay espectadores sí, y no creo que los que están viendo la película en su casa necesariamente sean irreflexivos. Por otro lado, voy a repetir una cosa que he dicho como en las últimas discusiones sobre el libro y es como, bueno, Glauber Rocha decía que todas las discusiones sobre cine terminan en Hollywood. Bueno, hoy todas las
discusiones sobre cine terminan en Netflix. Y eso habla de una hegemonía cultural, donde casi que está en su ocaso la idea de Hollywood y está otra estrella surgiendo, otra máquina, que igual que Hollywood tiene sus pliegues, igual que Hollywood tiene sus porosidades, e igual que Hollywood no es monolítica. Mis admirados directores de la Nouvelle Vague se la pasaron elogiando a los genios que lograron colarse entre la industria, idea que yo creo que hoy no es tan sostenible, sobre todo porque el cine hoy es un fenómeno mucho más plural que entonces, pero yo qué sé, yo he visto reflexiones muy sesudas de gente que vio películas en Netflix y luego las comparte en, en las redes sociales. Por otro lado, yo no creo que vaya a desaparecer la sala de cine, eso, más bien habrá una coexistencia, por supuesto. Eh, y ese era un fenómeno que pues, simplemente se aceleró con la pandemia. Lo de ver las películas a través de en tu sillón, y pues yo debo decir que la mayor parte de las películas que yo vi en mi vida las vi o en un ordenador o las vi en DVD o las vi no sé, como mi cinemateca, en últimas es la piratería, es así. Sí, 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 sí. Eh, preguntan por acá también sobre la... Si quieren nos vamos al final con dónde adquirir el libro. Antes hay otras preguntas, pero si quieren lo dejamos para el final. No, Ofelia Akbal, mi petición de manera humilde es que toquen el tema de las premiaciones en el cine, aparte de conseguir fondos. Que es algo que no está tan, digo, me imagino que pregunta un poco por por la relevancia de los premios, quiero pensar. a mí no me parece un tema tan sencillo ni tan descartable como decir los premios son para las carreras de caballos. No es tan así. Pues si uno medio ha leído a Bourdieu, se da cuenta que los premios tienen una incidencia en la legitimación de autores. Hay gente que tiene mayor legitimidad de la que uno cree que debería tener, es gracias a los premios. Y hay otra gente que tiene menos legitimidad de la que yo creo que debería tener y es porque no ha recibido premios. Un caso puntual, hay que ver a los nominados al Oscar este año. Me parecen todas películas bastante descartables. Y no sé, hay como una agenda de inclusión que tiene que ver con la raza y el género, pero al mismo tiempo estoy pensando constantemente que los norteamericanos, que los gringos necesitan como una nueva Nouvelle Vague que les explique de verdad cuál es su buen cine, porque no puedo entender cómo nominan una película como Promising Young Women y no a Kelly Reichardt. Bueno, es porque no entienden de verdad dónde está el buen cine. O lo mismo, Nomadland, que no es una mala película, pero pues, o sea, la poética de esta directora al lado de la de Kelly Reichardt no se sostiene, o pues es una película que impresiona a gente que de repente nunca se cruzó con una película de Minervini, o yo qué sé. Pero, y ahí estos otros directores son más marginales porque tal vez no han ganado tantos premios, no sé. Es difícil saberlo, pero por otro lado, digamos ya al interior de la discusión más existencial, anterior y no del campo, pues por supuesto que los premios ahí ya sí son irrelevantes. A mí Radu Jude me encantaba mucho antes de que se hubiera ganado estos premios. O, por ejemplo, también sucede en la música. Yo recuerdo cuando era chiquito que solía pasar más bien que a uno le gustaban bandas y que si la banda se volvía muy famosa y ganaba premios, dejaba de gustar, por una idea de como que acá decíamos se pirovió, decíamos en Colombia. Es como una especie de, como de manoseo que sufre el artista por su exposición. Entonces, sí, yo no sé, o sea, como la mayoría de los grandes directores de la historia del cine nunca se llevan la Palma de Oro ni el Oscar, o sea, Bresson, Tarkovsky, no se llevaron ninguno de esos premios, Godard, se tuvieron que inventar una Palma de Oro rara, Chantal Ackerman. Sí, 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 sí. Espero que hayamos respondido. Jorge Yo Contreras solo Cárdenas quería pregunta saber que si si, los... sí, sí, Lalo. no, si Virginia ya está de vuelta y si quisiera volver a... Es que creo que Virginia está un poco intermitente.
Creo que justo cuando intenta hablar se le va de nuevo. No, no. Sí, No, ¿me Virginia va a escuchan? tener que escribir la... Sí, sí, sí te escuchamos, Virginia, pero ajá, como que estás medio Bien. intermitente. Sí, como que Cortas por muchísimo. momentos te frisas y justo cuando vas a hablar es como... Estamos como A ver, en otra dimensión. ya me- Sí, y de repente tiene como dice, como que se acelera, como si fuera la película del Aro. Como que se acelera. Otra vez Ay, hablando de películas. Yo quería preguntar, aprovechando esta pausa fantasmal, eh, Mm. sí, o sea, tus ideas sobre todo sobre el cine, sobre la especificidad del cine que sigues constantemente y sobre todo en la figura del autor, ¿cambiaron entre el antes y el después de hacer este libro? Y además como tú Eh, mismo como cineasta, o sea, me preguntas que si sobre la idea de autores o de estos autores. la idea de autor en general. Pues cuando yo estaba cursando en Sarajevo, no tuve no pocos conflictos con el gran maestro que era Belatar. Eh, y me acuerdo un compañero que vivía allá, no cursaba con nosotros, un compañero español, que decía que yo estaba, era cursando haciendo un intenso curso de desmitologización, ¿no? Eh, y es cierto, o sea, como, pero eso no hace que los quiera menos. Y por otro lado, la cuestión de la autoría en el cine es algo que tampoco logró resolver del todo. De todas maneras, pues allí lo digo, no ignoro toda la discusión sobre la muerte del autor o lo arbitrario que puede ser de hablar de autoría en cine cuando es un arte tan colectivo, pero creo que si uno se esfuerza un poquito, esa misma reflexión puede ser extendida a cualquier otra actividad humana. La idea de autoría pues, es bastante polémica, en el sentido de que es una idea como muy asentada por el liberalismo, esta idea de que las personas que crean ex nihilo o los forjadores de su propio destino o el autor como la figura del individuo que crea por sí mismo, cuando todo es una red de relaciones y una... Es verdad, habría como una especie de fetichismo del autor, ¿no? Igual que existe el fetichismo de la mercancía, que es que nosotros en vez de ver relaciones vemos objetos, cuando los objetos esconden una serie de relaciones económicas y sociales. También pasa con el autor. El autor es una figura que invisibiliza a veces la serie de relaciones que hacen posible una película. Pero al mismo tiempo, cuando uno estamos hablando de instancias que, que que se benefician de esa teoría crítica, por ejemplo Netflix, no, ya no hay autor, entonces son películas de Netflix, entonces de repente viene una máquina y sí se apropia de la autoría, entonces ahí yo encuentro un valor en, no, bueno, entonces defendamos un poco la idea del individuo que sí crea una mirada, porque yo sí veo una mirada en el cine de Radu Jude o en el de Rita Acevedo, o en el de Alice, que tiene su película en Netflix, por ejemplo, respecto de la máquina homogenizadora. Entonces ahí vuelve a ponerse en valor cierta idea de la política del autor como una especie de oposición a los sistemas streaming que intentan usurpar esa imagen, ¿no? a ver, ahora sí me escuchan bien. Sí, Sí. Sí, sí, volviste. qué bien. A ver, ay, qué lata. Pero aprovechando que ahorita sí puedo hablar tecnológicamente bien. Y volviendo un poco a la cuestión de los temas incómodos que hablabas hace un ratito, Jerónimo, no sé si después como de esta lectura y de este encuentro con todos estos cineastas, hombres y mujeres, si no te llega como a la idea esta posibilidad de pensar en un canon del cine de autor, ¿no? Como ciertos parámetros dentro de esta propia forma de ser que también ya se van convirtiendo en tendencia, en escuela,
en una mirada dominante dentro de esta suerte de independencia de lo que puede ser el cine, ¿no? Y lo pregunto porque, por ejemplo, si no mal recuerdo es el caso de Lav Díaz, que él decía, ahora que soy reconocido ya puedo tener ciertas facilidades para hacer cine, ¿no? Ya me llega el dinero incluso, ya me lo ofrecen. Y pensando en que estos cineastas con los que tú estás conversando también pues son reconocidos quizá en el mundo de los festivales, pero ya constantemente se les hacen retrospectivas, puede haber, o sea, tienen una presencia especial en el ámbito de la cinematografía de autor, ¿no? Entonces, ¿no crees que pueden ellos mismos en su conjunto ser pensados como un canon de la cinematografía de autor? Pues el asunto del canon es un asunto bien picante para mí. Pues yo en el libro lo que trazo es más una constelación, me gusta más la idea de constelación que la de canon, pero pues no soy ajeno a lo que señalas. De hecho, con Eduardo, con quien felizmente coincidimos en un jurado en el Festival de Cine Mar del Plata, hablábamos del apichaponguismo en ciertas películas, e incluso en algunas de manera bastante feliz, como era el caso de La Fiebre, que fue la película que terminamos premiando. Y también uno ve, no sé, como una vez yo estaba en el Festival de Cine de Cartagena, que fue justo cuando entrevisté a Lucrecia Martel, y allí estaba compitiendo con Sama la película Las Herederas. Y Las Herederas ganó mejor director, y yo sentía que ese premio tenía que levantarse a recogerlo Lucrecia Martel. Eh, pues que la película era como el estilo de Lucrecia Martel, absolutamente. Eh, y a Lucrecia Martel no le dieron nada, ¿no? Era extraño eso. Eh, pero sí, sí, de hecho hay una crítica bastante sonsa que le llegué a ver algunas personas por ahí sobre el libro, que decían como, los cines por venir, pero bueno, estás hablando de directores ya muchos canónicos o de los mismos directores. Bueno, sí, o sea, efectivamente juzgar el libro desde el título y no aproximarse a él es fácil. Para quien no ha leído un libro, pues es fácil descartarlo de esa manera, pero creo que justamente la idea de allí al futuro es que pues el futuro es siempre una ficción, el futuro es una proyección, el futuro no existe porque cuando llega ya es presente. Y la idea es de la actividad modélica de estos directores que apuntan a posibilidades de futuro. A mí lo que me interesa son las posibilidades. O sea, la verdad, decir que el cine del futuro y poner una serie de directores y decir estos directores son los directores del futuro es un sinsentido. Eh, Como sí, poner a 15 chicos y chicas que de repente ganaron premios importantes y decir este es el cine del futuro, eso no tiene sentido. Eh, pero sí, hay unos que son más canónicos que otros. El caso de Bela Tarr, que es una presencia pesadísima en el cine contemporáneo. Y el caso de Apichapong, el caso de Lucrecia Martel, el caso de Reigadas, en cierta manera, también. Pues ahí salió esta película Beginnings, que es como, está bastante ligada a la poética de Reigadas. Entonces sí, sí, yo creo Él es productor de la que película. sí, claro, y además se nota y como, por eso me llama la atención cuando he visto entrevistas de la directora que le preguntan influencias, y bueno, dice que su influencia es su abuela o un cuadro, y como no cierta, le noto cierta actitud como de descartar la idea de influencia, como no, a mí no me influyó nadie, yo soy original. Eh, y es evidente la influencia allí de Reigadas, me parece a mí, pero bueno, no sé, por ahí no la quiere reclamar porque también me imagino que hay algo ahí de que la comparen que debe ser molesto. Que un poco también la influencia es siempre, bueno, es siempre problemática justo en el momento en el que tenemos acceso a cualquier imagen, ¿no? Y en el momento en el que tenemos acceso a cualquier imagen, quizá todo es una influencia, ¿no? Incluso podría ser inconsciente. No sé si te parece así, Jerónimo.
No, sí, bueno, yo, por ejemplo, recuerdo una de las críticas que más me divertió escribir cuando trabajaba en el periódico fue la crítica de Revenant, de Alejandro González Iñárritu, que yo decía que fuerte en esta película que hay dos influencias, a mi manera de entender, y es una consciente, que son Terrence Malick y Tarkovsky, donde se copian las imágenes, pero hay una inconsciente, me decía, es Mel Gibson. Yo siento que la verdadera influencia de esa película es Mel Gibson. Es una película que de verdad está hecha como La Pasión de Cristo. Y de hecho, la estructura es como la de Apocalipto. Ujú. O sea, en realidad la película tiene mucho más que ver con la poética de Mel Gibson, con su crueldad, con su visión del mundo, que con la de Tarkovsky o con la de Terrence Malick. Y me parece una película ahí donde se te ve de verdad las influencias inconscientes que pueden ser las más interesantes. Por supuesto, casi nadie de buena manera quisiera aceptar una influencia de Mel Gibson hoy. Eh, pero yo qué sé, digo yo, quizás solo por provocar. Sí. Solo como anuncio publicitario, eh, nuestro nuevo número, que sale ya mañana, además de incluir la entrevista con Alice Robacher, como ya dijo Jerónimo, también tenemos una entrevista con Lea Gulumbegasvili, que es la directora de Beginning, y abre hablando de su relación con Regadas, por cierto, por si quieres leer. Ah, bueno, entonces la leeré. Yo vi dos entrevistas de ella, una que le hicieron en Movie y otra que estaba después de la proyección de la película de ella en Movie, y vi otra donde hablaba muy de otras influencias que no tenían que ver con el cine, ¿no? Sin duda es una película que no deja indiferente a nadie, muy problemática, pero no deja indiferente a nadie, y lo peor que te puede pasar con tu película es que dejes indiferente a la gente. Entonces, está bien. No sé si quieras Eh, leer alguna otra hay, pregunta, hay, Julio. hay por Ah, acá, bueno, ajá, dos preguntas. bueno, hay dos preguntas que creo que van un poco por el mismo lado. Te voy a hacer de una vez las dos, Jerónimo. Un chico Sí, acá de desde una. Correspondencias pregunta que si los críticos podrían hacer cine al igual que los cineastas y si los cineastas podrían hacer crítica igual que los críticos. Esa es una pregunta. Y por acá Adriana Chávez pregunta si puedes decir brevemente algunas películas, directores y críticos fundamentales para tu formación como crítico y como cineasta. Entonces, vamos a ir con Pues esas dos. que si los críticos pueden hacer cine, ¿cómo era la pregunta esa? Para yo ver el matiz de la pregunta, porque por supuesto que la respuesta simplemente sería así, pero para contestarla bien. Ajá, sí, tal cual, los críticos podrían hacer cine al igual que los cineastas podrían hacer crítica al igual que los críticos. Supongo que yo supongo que lo que se esconde detrás de la pregunta es el asunto de las cualidades del cine hecho por un crítico o de la crítica hecha por un cineasta. En general siento que cualquier artista eh, en principio tiene teoría, que lo cito allí de Piglia al comienzo del libro, ¿no? Entonces, de alguna manera es un crítico, aunque de repente no viva de eso. Eh, y pues con el crítico que hace cine, pues sucede aquí, citaría a Luis Ospina, y es que todos son directores de cine hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pero pues el caso de muchos de mis cineastas favoritos han ejercido la crítica en algún momento. Eh, y a mí me parece siempre fascinante leer las teorías de los propios cineastas sobre lo que hacen, aunque no vaya después a coincidir con ello, ¿no? O sea, uno lee Bresson no suele hablar mucho de otras películas, pero sus elaboraciones sobre su propio cine son fascinantes y funciona como una especie de crítico de su propio cine. El caso tan mencionado de Godard, el caso tan mencionado no sé, de, lo, de los demás miembros de la Nouvelle Vague, por supuesto, el caso de Clever Mendoza Filho, que era crítico de cine y ahora es un director tremendamente capacitado. Sí, es decir, pues también hay otros que han sido críticos y hacen un paso al cine muy discreto, ¿no? Sí, es relativo, pero sí, yo creo que, por lo menos lo que a mí me interesa, los cineastas que a mí me interesan, en realidad son críticos también.
más allá de si a veces se niegan a hablar de la obra de otros. Eh, Eso, y yo creo que las películas no las podríamos ver igual sin la labor de los críticos. ¿Y qué críticos han sido importantes para mí? Pues como para todo el mundo, André Bazin, pues es una presencia muy importante. Eh, a mí lo que escribía Andrés Caicedo del cine es muy importante para mí. Lo mismo los textos de Luis Ospina o de Carlos Mayolo han sido importantísimos. Pedro Adrián Zuluaga. Cuando yo estudiaba cine, leía mucho y sigue siendo muy importante, lo sigo bastante, a Roger Alancosa, bueno, el mismo y muy provocador Quintín, con quien me saca más de una rabia por sus posturas políticas, pero sin duda es un tipo muy estimulante y bastante provocador y muchas veces certero. Eh, no sé, más Richard Brody, el libro que le escribió sobre Godard me parece una de las mejores cosas que he leído en mi vida sobre cine. Eh, y, y pues últimamente me gusta mucho Ito Steyer, que no habla tanto de cine, pero habla mucho de la imagen. Ella me parece fenomenal. Ok. Vamos cerrando y hablamos de dónde y cómo conseguir el libro? ¿Les parece bien? Cla- Claro, pues el libro, mira, hasta hace poco se conseguía por buscalibre.com, te lo podían llevar a México. De hecho, la mayoría de amigos y conocidos que lo obtuvieron en México lo hicieron por esa vía. El libro se agotó, al parecer se ha vendido bien, se agotó por Busca Libre, pero ya la editorial me dijo que en un par de semanas lo van a reponer. Eso para el caso de quienes lo quieran en una copia física. Quienes lo quieran una copia digital se consigue por distintos canales, Google Play, está también por el de Apple, está por la Casa del Libro, o sea, en Amazon mismo se consigue la versión ebook. Y pues la intención es que, pues esta es Editorial Crítica, que pertenece a la Casa Editorial Planeta, que tiene los derechos en México. La idea es que pronto el libro se imprima plenamente. Espectacular, lindo ver que el libro lo tienes allí. Que el libro se venda así, también lo pongo así, que el libro se venda pronto en México directamente, ¿no? O sea, que se imprima allí. Y si no, pues bueno, nada, lo haré búsqueda en las editoriales mexicanas directamente, porque capaz les interesa imprimirlo. Pero bueno, lamento que no se pueda conseguir con mayor facilidad en México de momento, pero estoy trabajando para que suceda. Pero sí, yo igual lo compré vía Buscalibre, que Creo justo que ahorita todos. pueden ver el enlace y y justo desde buscalibre.com.mx pueden adquirirlo y el envío es muy rápido. Ahora que Jerónimo dice que parece que se agotó o se está agotando, pero digo, creo que se pueden seguir haciendo los pedidos. Sí, a veces Sí, por ejemplo, desde acá me parece que está agotado, pero hay veces que depende del país donde estés ubicado, te da una información distinta. este libro nos debe una confesión. No, pues Y qué felicidad pues, que se esté vendiendo muy bien. no te escuché lo último, Eduardo, perdón. Ah, perdón. No, qué felicidades porque el libro se esté vendiendo muy bien, qué alegría. No, muchísimas gracias, de verdad. Disfruto mucho hablar de esto y conversar con ustedes y pues ya desde antes los había conocido y con Jules había tenido también intercambios por pirotecnia, que siento que ha sido muy bien recibida en México. Y ahora, pues recientemente también la película de Mercedes Gaviria, Como el cielo después de llover, que le ha ido también bien allí en México. Y bueno, con Virginia hemos conversado más de una vez a la distancia y con Eduardo tuve la fortuna de coincidir hace poco en el Festival de Cine Mar del Plata. Y de verdad les agradezco mucho este espacio.
nada, súper grato y aparte divertido. Y espero pues que la gente que escuchó le haya interesado medianamente algo de lo que dijimos. Nos dice aquí el productor que nos están viendo de Bolivia, de Costa Rica, de Colombia, de Puerto Rico, además de acá de México. No sé si también tenemos datos de allá, cómo se puede adquirir en Bolivia, en Costa Rica. ¿Sabemos? En general, en todos lados, el que lo lleva es Busca Libre. O sea, Ah, ok. sí, de momento esa es la alternativa. Y si quieren en versión ebook, pues lo pueden, sé que es menos sexy, pero pues lo pueden tener de repente. Y de hecho, pues creo que me dijeron que era posible que saliera una segunda edición del libro. O sea, de hecho, pues hay copias, pero se está vendiendo bastante bien. Pero bueno, eso. Ya vamos trabajando en el segundo libro también. Buenísimo. Virginia, no sé si También quieres cerrar de, tú. Yo, pues nada más gracias por invitarme a platicar con ustedes y a escuchar a Jerónimo. Igual, Jerónimo, pues muchas gracias. Seguiremos en contacto. Y, pues, eso es todo de mi parte. Virginia, no sé. Sí, pues ojalá puedan escucharme bien. No queda más que agradecerte, Jerónimo, por compartirnos estas experiencias. Creo que lo más fácil hubiera sido guardarte el aprendizaje para ti, ¿no? Sin embargo, decides renunciar un poco a esta dinámica jerarquizada de el flujo del conocimiento y a través de este libro justo lo que haces es compartirnos estas experiencias y estos aprendizajes resultados de los encuentros que tú tuviste con estos cineastas. Así que la verdad es sumamente grato poder reflexionar en torno a un libro que confronta al lector, confronta al cineasta, confronta a los cinéfilos, que somos todos, a los observadores de cine. Así que es sumamente enriquecedor poder ser parte de esta dinámica, de este ciclo de un libro tan propositivo como lo es Los Cines por Venir. Y pues sigan al pendiente de lo que propone Correspondencias, de lo que propone Filme Magazine y de lo que propone Ojo Libre, porque también son proyectos necesarios nuestro ambiente cinematográfico en México. Así que, pues nada, hasta pronto y seguimos conversando en torno al cine en las próximas actividades. Muchas gracias, Virginia, ¿verdad? Por esas palabras y sí, pues lo que dices describe muy bien la intención del libro, así que te agradezco mucho. Gracias, hasta pronto. Qué bueno que me escucharon. Chao. Gracias. bye. Gracias. Bueno, Gracias. chao, chicos. Ahí.